Hola a todos, buenos días, tardes o noches. Mi nombre es Sinaí Betsabel Andeta Bellutini. Estudio la carrera de Diseño Digital y Animación en la Universidad Tecnológica de México, UNITEC. En esta ocasión estaremos hablando del caso de los derechos de autor y de marca detrás del Chavo del Ocho. Primeramente, entremos en el contexto del caso. Roberto Gómez Bolaño, creador del Chavo del Ocho y demás productos, falleció el 28 de noviembre de 2014, dejando disputas legales sobre los derechos de sus personajes, especialmente de la Chilindrina y de Kiko. Estos conflictos involucran a herederos, como Televisa, titular de los derechos audiovisuales, y actores que interpretaron los roles. Bajo la Ley Federal de Derechos de Autor de México de 1996 se analizan los siguientes puntos. El primer punto es sobre la titularidad de los derechos de autor, en el que abarcaremos los artículos 11, 12 y 14. El artículo 11 establece que los derechos de autor corresponden al creador de la obra. Roberto Gómez Bolaño es el autor original de los personajes. Como se refiere, el derecho de autor es el reconocimiento que hace el Estado en favor de todos, creador de obras literarias y artísticas previstas en el artículo 13 de esta ley. Otorga su protección para que el autor goce de prerrogativas y privilegios exclusivos de carácter personal y patrimonial. Haciendo mención al artículo 13, dispone que la protección se reconoce respecto de las obras de las siguientes ramas. La número 1, literaria, por cuanto Roberto Gómez Bolaño es el escritor. La número 9, que es la cinematográfica y demás obras audiovisuales, y la número 10, que vendría siendo programas de radio y televisión. En esta se le da lo reconocido a Roberto Gómez Bolaño, donde se denota estas tipologías. Luego, el artículo 12 menciona que los derechos patrimoniales, es decir, la explotación económica, duran 100 años después de la muerte del autor. Y haciendo menciones a un par más de artículos, está el artículo 29, que dice que los derechos patrimoniales estarán vigentes durante la vida del autor y a partir de su muerte 100 años más, lo cual dispone que hasta el 28 de noviembre del año 2114 se podrá seguir cobrando regalías o ganancias respecto a esta obra que vendría siendo El Chavo del Ocho. Y a la mención del artículo número 20 corresponde el ejercicio de derecho moral al propio creador de la obra y a sus herederos. Artículo 14. Los personajes como la Chilindrina y Kiko son obras protegidas por ser creaciones intelectuales fijadas en un medio tangible, que vendría siendo la serie Televisa, y no entran en ninguna de las no protecciones del artículo, pero sí se declaran como pertinente a la obra acorde al artículo 13 con sus literales ya referidos. Con ello, el argumento jurídico se plantea: los derechos sobre los personajes pertenecen a los herederos de Gómez Bolaño, no a los actores que los interpretaron, como Carlos Villagrán, que vendría siendo Kiko, o María Antonieta de las Nieves, que interpretó a la Chilindrina, ya que su participación fue bajo contrato de interpretación y no de autoría. Ahora hablaremos del segundo punto, que vendría siendo los derechos morales en contraparte de los patrimoniales. Y estaremos abordando artículos desde el artículo 18, el número 20 y el número 24. En el artículo 18, los derechos morales, que vendría siendo el reconocimiento como autor, son irrenunciables e intransferibles. Es decir, que solo Roberto Gómez Bolaño podía reclamar la paternidad de los personajes. En el artículo 24 se menciona que los derechos patrimoniales, es decir, la explotación comercial, pueden transferirse. En este caso, Televisa posee los derechos audiovisuales de la serie, pero no necesariamente de los personajes en otros contextos, por ejemplo, en mercancías. Además, se conforma la explotación comercial con el artículo 25, que se refiere es titular del derecho patrimonial el autor, el heredero. Adicionalmente, bajo los límites del artículo 21, los herederos solo podrán ejercer las facultades establecidas en las fracciones 1, 2 y 3 y 4 del presente artículo, y el Estado, en su caso, solo podrá hacerlo respecto de las establecidas en las fracciones 3 y 6 del presente artículo.
Otro aspecto que tenemos dentro de este punto son los conflictos con los actores. Carlos Villagrán, que interpretó a Kiko, y María Antonieta de las Nieves, que interpretó a la Chilindrina, intentaron comercializar los personajes por separado, alegando derechos derivados de su interpretación. Sin embargo, la ley no otorga derechos de autor a los intérpretes sobre creaciones ajenas, salvo que exista un contrato que lo permita, según el artículo 116. En dicho artículo se menciona que los términos artistas, intérprete o ejecutante designan al actor o a cualquier otra persona que interprete o ejecute una obra literaria o artística, que realiza una actividad similar a las anteriores, aunque no haya un texto previo que norme su desarrollo. Los llamados extras y los participantes eventuales no quedan incluidos en esta definición. En dado caso, este artículo pertenece al título número 5 de los derechos conexos, con el cual se dispone que los intérpretes, como Kiko y la Chilindrina, sí pueden percibir ganancias debido a cómo se manejan sus interpretaciones, por la ejecución de las mismas. Del mismo modo, también se menciona que en el artículo 120 los contratos de interpretación o ejecución deberán precisar los tiempos, periodos, contraprestaciones y demás términos y modalidades bajo las cuales se podrá fijar, reproducir y comunicar al público dicha interpretación o ejecución. Por tanto, Carlos Villagrán y María Antonieta de las Nieves solo pueden negociar ganancias sobre sus interpretaciones y autorizar divulgaciones audiovisuales respectivas a las interpretaciones, pero no percibir ganancias por el derecho de autor dentro de la serie. En el tercer punto tenemos las disputas legales y jurisprudencia. Tenemos primero el caso de la Chilindrina. María Antonieta de las Nieves demandó a Televisa en 2011 por el uso comercial del personaje. Los tribunales resolvieron que, al no existir un contrato que le cediera derechos de autor, la titularidad seguía en manos de Roberto Gómez Bolaño y luego de sus herederos. Lo que respecta a los artículos ya mencionados y sus condiciones, pues las grabaciones en el pleno apogeo de la serie refiere a contrato de interpretaciones en ese momento, por lo cual no hay autoría en respecto a que en el tiempo se apliquen los términos de derecho de autor, pues no son autores conforme a los artículos ya mencionados. También está el caso de Kiko. Carlos Villagrán registró una versión modificada del personaje, siendo este Kiko, pero con K, para evitar infracción, pero no puede usar la versión original sin autorización de los titulares. Según el artículo 231, menciona que puede haber sanciones por uso no autorizado. Y acorde al título número 12 de los procedimientos administrativos, en el capítulo 2 de las infracciones en materia de comercio, de base legal, menciona que la explotación no autorizada de obras protegidas constituye infracción con multas y penas de prisión. Y como se refiere al mismo artículo, constituyen infracciones en materia de comercio las siguientes conductas cuando sean realizadas con fines de lucro directo o indirecto. Comunicar, poner a disposición o utilizar públicamente una obra protegida por cualquier medio y de cualquier forma sin la autorización previa y expresa del autor, de sus legítimos herederos o del autor del derecho patrimonial de autor. En el número 2, utilizar la imagen de una persona sin su autorización o la de sus causavientes. Y número 3, fijar, grabar, producir, reproducir, almacenar, distribuir, comunicar, poner a disposición, transportar o comercializar copias de obras cinematográficas y demás obras audiovisuales, fonogramas, videogramas o libros protegidos por los derechos de autor o por los derechos conexos, sin la autorización de los respectivos titulares en los términos de esta ley. Ya finalizando, tenemos el cuarto punto, refiriéndonos a la herencia y gestión colectiva. Aquí abarcaremos el artículo 201 y 204. Tras la muerte del autor, los derechos pasan a sus herederos, quienes pueden, según el artículo 201, ejercer acciones legales contra terceros que exploten las obras sin permiso, a menos que haya un acuerdo. En este caso, las interpretaciones de Kiko y la Chilindrina respectan a contratos con derechos conexos a los de la autoría. Y dentro del artículo 204, los herederos pueden designar a una sociedad de gestión colectiva, como SACM en México, para administrar los derechos. En cuanto a este planteamiento, la situación actual es
Televisa y los herederos de Roberto Gómez Bolaño controlan la explotación comercial, mientras que los actores solo pueden reclamar regalías si sus contratos originales así lo estipulaban. A lo que, en conclusión, bajo la Ley Federal del Derecho de Autor de México desde 1996, 1. Los personajes son obras protegidas cuyos derechos morales y patrimoniales pertenecen al autor y sus herederos, según los artículos 11, 12 y 14. 2. Los actores no tienen derechos de autor sobre los personajes, salvo acuerdo contractual, según el artículo 116. 3. Cualquier explotación no autorizada es ilegal, según el artículo 231, y como en los casos de Kiko y La Chilindrina. Y 4. Los herederos y Televisa, como cesionaria parcial, son los únicos legitimados para gestionar la marca. Es decir, este análisis refuerza que, sin contratos de cesión, los actores no pueden reclamar derechos de autor y las disputas deben resolverse a favor de los herederos del creador. Muchas gracias por escuchar.